¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Nos da mucho gusto saludarte en este miércoles 23 de diciembre de 2015. Y bueno, pues ayer tuvimos sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, hoy te presentamos este programa en consecuencia con algunos de los asuntos tratados precisamente en la sesión de ayer, en la sesión del día anterior. Es el caso de que reitera el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la laicidad del Estado mexicano. Se trata de un asunto de la ponencia del magistrado Flavio Galván Rivera, y ahora nos da mucho gusto esta mañana recibir a dos secretarios de estudio y cuenta precisamente de la ponencia del magistrado Galván. Se trata de Rodrigo Quesada Gómez. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar nuevamente con nosotros. Qué gusto, como siempre. Un saludo a todos los cibernautas que tenemos en todas partes del mundo. Entiendo y sigo reiterando que esto llega a todas partes. Y pues en vísperas casi de la Nochebuena, Navidad, el tribunal una vez más, 2 días antes, cumpliendo con su deber constitucional de dar certeza a las elecciones. Así es, Rodrigo, muchas gracias. Varias veces que has estado aquí con nosotros y nos da muchísimo gusto volver a recibirte. Gracias, y Carlos. a Orlando Benítez Soriano, también Orlando, ya has estado con nosotros, muchas gracias, buenos días. Así es, Carlos, buenos días, con el gusto de estar nuevamente aquí con ustedes y compartir algunas consideraciones respecto de las sentencias emitidas por esta Sala Superior. Gracias, Orlando. Bueno, yo repito el tema, reitera el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la laicidad del Estado mexicano. Es el PRI quien impugna ante esta Sala Superior. ¿Qué impugna y por qué, señores? Sí, Carlos, pues este asunto es bastante interesante. Como bien lo decías al inicio de esta entrevista, el Tribunal Electoral reafirma el principio de laicidad del Estado mexicano. Entonces, el Partido Revolucionario Institucional impugna la sentencia emitida por la Sala Regional de este Tribunal Electoral, en donde justamente considera que interpreta de manera indebida el principio de laicidad previsto en los artículos 24 y 130 de la Constitución Federal. Y en su consideración, esta interpretación que hace la Sala Regional es indebida y por lo tanto solicita a esta Sala Superior o solicitó en su escrito de demanda que revocara esta sentencia. Es el PRI, Rodrigo, que está impugnando una resolución de la Sala Regional Toluca. Así es, tenemos al Partido de Revolución Institucional en su primera oportunidad de impugnación, dado que en los resultados electorales resultó triunfador el candidato que postuló en coalición el Partido de Revolución Institucional. Ante este triunfo, el Partido Movimiento Ciudadano es quien impugna en la instancia local. Entre otras cuestiones, aduce violación al principio de laicidad. El tribunal local considera que no asiste razón al Partido Movimiento Ciudadano y por tanto impugna ante la Sala Regional. Y la Sala Regional es quien, a través de la verificación de las constancias de autos, llega a la conclusión de que existió violación del principio de laicidad y declara la nulidad de la elección en el municipio. ¿Qué tenemos aquí? El Partido de Revolución Institucional considera que hay una interpretación directa del artículo 124 y 130 de la Constitución relativos al principio de laicidad. Por lo tanto, es que el Partido de Revolución Institucional considera que es indebido que haya declarado la nulidad y sus principales argumentos son que no existe reiteración. Cita varios precedentes en los cuales esta Sala Superior determinó la nulidad de la elección por la intervención de las iglesias, como menciona la Constitución, y dice en este caso no hay reiteración, no hay sistematicidad. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una misa al inicio de la campaña electoral. Una misa en la cual se convoca por parte del Partido de Revolución Institucional la planilla que postula Partido de Revolución Institucional en coalición e invitan a esta misa y posteriormente, esto es a las 18:45 horas y una hora después, es decir, concluida la misa, y iniciarían la campaña en un lugar diverso. Entonces, esto es por lo que la Sala Regional, ya un poco más adelante abordaremos cuáles fueron los hechos en específico, qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó en esa misa. Así es. Y esto, los sucesos de los cuales ustedes nos están hablando, se dan
o se llevan a cabo en el Estado de México. Así es. Concretamente, ¿en qué punto de la geografía del Estado de México? Sí, así es en Chuautla, en el municipio de Chuautla, donde ocurren los hechos. Justamente el candidato postulado por la coalición, al inicio de la campaña electoral, hace la misa que ya comentaba Rodrigo, con una invitación que hace a la población en general, y justamente esta es la denuncia que hace Movimiento Ciudadano ante la instancia local, que se había hecho este acto religioso por parte del candidato postulado por la coalición, y considera que se vulnera el principio de laicidad que se tutela en la Constitución mexicana. Eso es. Siguiendo el hilo conductor, Rodrigo, entonces de origen es Movimiento Ciudadano quien dice, a ver, ¿sucedió esto? Así es, Movimiento Ciudadano es quien dice, al inicio de la campaña electoral, Del candidato del PRI. Candidato del PRI, así es, a inicio de, que es el 1 de mayo. ¿Candidato a qué, Rodrigo? Perdón. Presidente municipal y su planilla. Mira, me gustaría aquí exactamente leerte la invitación en la parte atinente. ¿Qué hizo este que candidato? hizo, para que veamos el contexto, ¿no? Vamos a ubicarnos que ya pasó la etapa de precampaña, ya está el registro de candidatos y entonces viene la etapa de campaña. Cuando los candidatos y partidos políticos ya están en completa aptitud de llevar a cabo todos los actos para comenzar el electorado que voten por ellos. Es decir, este es uno de las partes medulares porque es el inicio de la campaña. ¿Cómo vamos a participar con la población? ¿Qué le vamos a hacer a la población? ¿Cuál va a ser nuestros principales fundamentos que vamos a tener en esto? Y en esta parte es donde te decía que quedó acreditada y no está controvertida en autos, ni en cuanto a su contenido, ni es la celebración del acto, esta misa. Entonces, la invitación en concreto así, dice en concreto. así. Apertura de campaña. El candidato a presidente municipal, Ángel Melo, y planilla, te hace una atenta invitación a la apertura de campaña política el próximo 1 de mayo de 2015, a las 18:45 p.m. en la iglesia San Andrés, Chautla, a la misa de bendición para nuestro proyecto, y en calle Prolongación Zaragoza a las 19:45 para inicio de campaña. Y esto es en donde viene pues, la parte medular, lo que expuso la sala regional y que nosotros también exponemos en la sentencia de la superior, porque consideramos que hay esta violación al principio de división entre iglesias y Estado. En este punto en específico, cuando inicia toda esta campaña, el candidato del Partido de Revolución Institucional y su planilla asisten a esta misa de bendición. Están presentes en la misa de bendición. Tenemos acreditado también la presencia del candidato en el púlpito. El señor Melo. Sí, así es, Ángel Melo. Ángel Melo. Así es, que está en el púlpito. Se tiene por parte de la sala regional acreditada que estuvo ahí en esta parte. No, y hasta dijo algunas palabras, ¿o qué? Sí, no tenemos, por desgracia, de los videos que tiene la sala regional, qué fue lo que dijo en específico. Pero algo así es, pero sí tenemos la intervención del párroco. ¿Y qué fue lo que dijo el párroco? Y aquí es en donde viene pues la parte medular de que no nace la intervención de la iglesia o un candidato o partidos políticos o candidatos que asisten a una iglesia, sino la reciprocidad en la interacción. La separación iglesia-estado, y esto que nos dices, Rodrigo, es determinante, ¿verdad? Es medular. Así es. Es medular. Bueno, pero esa separación iglesia, aunque también dijiste iglesias, estado, ha sido histórica en nuestro país. ¿A qué se debe o cómo justifica su conducta este candidato del PRI, este señor Ángel Melo? Así es. Bueno, primero quisiera puntualizar que es un derecho fundamental que otorga la Constitución el que todo ciudadano profese la religión que más le convenga. Que le venga en gana. Así es. Sin embargo, este derecho fundamental está limitado por la propia Constitución, en el artículo 24 específicamente, en donde se establece justamente que ninguna persona puede utilizar actos religiosos para efecto de hacer actos proselitistas. Entonces, en principio, si bien la Constitución reconoce este derecho fundamental, lo cierto es que también tratándose candidatos en específico, no pueden hacer uso de estos actos religiosos. Entonces, realmente no hay una religión en específico
en el que se establezca esta prohibición, sino que son todas las creencias religiosas que existen, todas las iglesias o todos los credos deben de estar circunscritos a esta actividad de fe y no así hacer expresiones o utilizar para actos proselitistas. Antes de escuchar estos promocionales, Rodrigo, desde el punto de vista electoral, entonces, ¿cuál es la sanción a que se hace merecedor este candidato del PRI, este señor Ángel Melo, que inicia acciones políticas con una misa de bendición para todo lo que sigue? Como tal, como ciudadano, en materia electoral, tendrá una responsabilidad después de un procedimiento sancionador, pero aquí lo que tenemos es la afectación al procedimiento mismo, por la vulneración a un principio constitucional fundamental, como tú dijiste, este principio histórico que hemos tenido, porque sabemos que desde que somos nación, cuando se instituye primero el imperio y después como república en el 24, se establecía que México pues era una república católica, hasta que viene la reforma en 1856-57 con el constituyente y se da esta separación de Estado e Iglesia, es cuando ya tenemos que el Estado por una parte, la Iglesia por otra, pero esta intervención nos lleva a la sanción máxima en materia electoral, que es la nulidad del procedimiento electoral. Es decir, que no podemos darle validez a un procedimiento electoral debido a que hubo una intervención indebida por parte del candidato y los candidatos de la planilla, el partido per se y las iglesias, en este caso la Iglesia Católica. Nada más me gustaría, ya sé que vamos a irnos comercial, rapidísimo. En el 24, como decía Orlando, como derecho fundamental de todas las personas, que está el poder profesar la religión que cada quien considere conveniente, hay una prohibición de utilizar los actos eclesiásticos o religiosos para expresar fines políticos, proselitistas o de propaganda política. Es decir, nadie puede utilizar esto. Y asimismo, en su correlativo, el 130, queda prohibido a los ministros de culto, que son los que llevan a cabo todos los actos religiosos, también llevar propaganda político-electoral en los templos o en los misas, recintos. No solamente eso, sino en todos los actos que celebren religiosos tampoco puede haber estas expresiones político o políticas electorales. Eso es. Entonces, hay una nulificación de todo el proceso electoral. ¿Esto qué quiere decir en concreto? ¿Este candidato qué? No, el candidato llevó a cabo un acto junto con la planilla indebido porque utilizaron actos religiosos para el inicio de la campaña y esto trae consigo retrotraer todo en el tiempo, dejar sin efecto todo el procedimiento electoral y que tenga que reponerse. Esto nos va a llevar a la necesidad de que haya otro procedimiento electoral en donde se pueda participar nuevamente y esperemos que sin intervención en este municipio de Chautla de autoridades religiosas se lleve a cabo el nuevo procedimiento electoral y la ciudadanía vuelva a elegir y determine quién ha de gobernar el ayuntamiento. ¿Y los demás partidos? Los demás partidos resienten esta misma afectación porque es una nulidad que no nada más afecta al partido, porque no es la declaración de inelegibilidad o de que no poder continuar, sino es la nulidad del procedimiento electoral porque de inicio estuvo viciado. La campaña ya estuvo viciada. Esto se considera en parte como coacción por la violación al principio de separación de Estado e Iglesia. No tenemos autenticidad en la elección, no tenemos la autenticidad en el sufragio, no sabemos y no podemos medir cuál fue realmente el impacto, pero sí sabemos que esta violación a este principio histórico constitucional es de gravedad tal que conlleva necesariamente, como dijeron los magistrados el día de ayer, a la nulidad del procedimiento electoral per se. Es decir, borrón y cuenta nueva. Así es. Ajá. Y bueno, me imagino que se determinará alguna fecha para esto, en fin. Así es, esto ya corresponde a las autoridades en el Estado de México determinar conforme al Congreso y conforme al Instituto cuándo se va a llevar a cabo, cuáles van a ser las etapas están establecidas, los tiempos para llevar a cabo esto y cuándo va a ser la fecha de la elección extraordinaria. ¿Cómo se van a organizar? Así es. Bien. Rodrigo, Orlando, permítanos esta pausa, vamos a escuchar estos promocionales y continuamos contigo en consecuencia. Esta mañana los licenciados Rodrigo Quesada Gonsen y Orlando Benítez Soriano, ellos pertenecientes a la ponencia del magistrado Flavio Galván Rivera. Y el tema, reitera el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la laicidad del Estado mexicano.
El 8 de diciembre de 2014, Plataforma Electoral inicia transmisiones. Actualmente producimos 14 programas en 5 diferentes barras. Somos generadores de contenidos y buscamos la especialización en materia electoral. Hemos transmitido más de 900 horas de programación en más de 800 emisiones. Nuestro objetivo es acercarte todos los temas electorales con un lenguaje claro y cotidiano. Acompáñanos en Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde tú tienes mucho que ver. Continuamos contigo en Consecuencia, producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral Mexicano. Estamos transmitiendo precisamente desde las instalaciones del propio tribunal en la Ciudad de México y nos da mucho gusto que nos acompañes. En consecuencia, se transmite un día después que hay sesión pública en la Sala Superior del Tribunal y se menciona, se platica, se recuerda, se recorre alguno de los asuntos tratados precisamente en la sesión del día anterior. Y en este caso se trata del SUB-REC 1092/2015 y acumulado el 1095 referente a la laicidad del Estado mexicano, asunto correspondiente a la ponencia del magistrado Flavio Galván Rivera y la presencia en el estudio nuevamente de los secretarios de Estudio y Cuenta Rodrigo Quesada Góncen y Orlando Benítez Soriano. Bien, entonces nos quedamos en que se repone totalmente el proceso electoral. Orlando, Rodrigo. Así es, ahorita retomando, antes de irnos a pausa, el licenciado Rodrigo hacía énfasis en la causal de nulidad, que es justamente la vulneración a principios constitucionales. Y aquí me gustaría tratar un tema. La Sala Superior ha reiterado que una violación al principio constitucional por sí misma no puede haber la interpretación de que por sí misma puede o no afectar a la elección y justamente hacer esta causal de nulidad del procedimiento electoral. Entonces, la Sala Superior ha establecido que se debe de acreditar la determinancia en estas causales de improcedencia. En la Sala Superior ha establecido que existe la determinancia cualitativa y la determinancia cuantitativa. Entonces, en el caso específico, como se trata de una vulneración a un principio esencial del Estado mexicano, como ya lo comentábamos al inicio de este programa, es que se considera que esta violación que se adujo por parte del Movimiento Ciudadano estaba acreditada, es decir, la vulneración al principio de laicidad, y en este sentido, por eso se considera que el acto religioso que llevó a cabo el candidato postulado por la coalición es suficiente para poder decretar la nulidad de la elección. Eso es. Y en este caso, Rodrigo, ¿cuál es el papel que juega la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Bueno, la Sala Regional es la autoridad federal revisora de los actos que llevan a cabo las entidades federativas en materia electoral, las autoridades electorales, en instancia natural de los tribunales locales, en una instancia excepcional de las autoridades administrativas. Claro, con la división de competencias que muchas veces ya hemos platicado aquí, cuando se trate de asuntos relacionados con diputados, ya sea a la todavía Asamblea Legislativa del Estado Federal, y dado la reforma, ¿no?, que está en proceso, ya que seremos el Estado 32 aquí en el Estado Federal, y los congresos estatales, así como los integrantes de los ayuntamientos, autoridades auxiliares de los ayuntamientos y las delegaciones o marcaciones político-territoriales del Distrito Federal, corresponde a la Sala Regional conocer. En este caso, como mencionamos al inicio, mencionaba el licenciado Orlando, fue en el municipio de Chautla. Como es la integración del ayuntamiento, le corresponde en instancia natural originaria a la Sala Regional conocer de este asunto. Entonces, como revisora en el juicio de revisión constitucional electoral de los actos del tribunal local, la sala es la que verifica la legalidad y constitucionalidad de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de México. Así es como la sala regional determina y llega a la conclusión que del caudal probatorio que obra en autos se advierte que hay una vulneración al principio de separación Estado-Iglesias. Y es que llega a esta conclusión a partir de la revisión, en principio,
del video, que en el cual son 5 videos los que teníamos en Sí. autos, unos cortos, otros más largos, en donde se ve la homilía que lleva a cabo el padre, en donde se ve la oración que lleva a cabo el padre, la intervención política de este ministro de culto, en el cual con frases puntuales, que ahorita Orlando nos hará favor de decirnos cuáles son, da por sentado que este candidato puede llegar a triunfar, que este candidato va a tener una participación en este procedimiento electoral y hacer una oración especial para pedir a Dios por el triunfo del candidato, por todo esto. Por supuesto, al Dios de los católicos, para que nadie se sienta aludido que dijimos otro Dios, a la llave, no, al Dios de los católicos. Y en este sentido, es como la sala regional con esto, con la invitación que leemos en un inicio, y en una parte argumentativa adicional que constituye una verdadera opinión mayoritaria, un voto razonado de 2 magistrados, es que llegan a la conclusión que también a partir de la revisión de la red social denominada Facebook del candidato, es que estuvo presente en esta iglesia la no negación de los actos, el reconocimiento expreso de que sucedió, llega a la conclusión de que hubo una violación al principio Estado-Iglesia. Sí, así es. Retomando un poco lo que nos comentaba Rodrigo respecto de la intervención del párroco de la iglesia, De de las frases Chautla. de lo que dijo, ¿no? Algo de lo que dijo. Así es. Hay unas partes de los videos que se aportaron ante el tribunal local primero y después valorados por la sala regional Toluca. En alguna de las frases menciona el sacerdote, porque así es, ¿verdad? Me da mucho gusto que seas un joven el que está como candidato, porque pues muchos jóvenes están en la cárcel, no están de candidatos. Entonces, a lo largo del discurso que emite el sacerdote, es que se hace alusión al candidato de manera expresa. Incluso hay oraciones específicas en las que hace el sacerdote. En otra parte del discurso dice: yo les deseo lo mejor y le pido a Dios pues que les conceda salir adelante, ganar. Bueno, si están preparados para ganar, porque para ganar hay que prepararse y también hay que prepararse para perder, pero en buena ley. O sea, tenemos que estar listos. Pues yo en esta misa les quiero decir a todos, como dicen ahí en las carreras, preparados, como dicen en sus marcas, se oye la participación de los feligreses y al final, al momento de hacer las bendiciones, el sacerdote solicita por el candidato Ángel Melo, oremos. Te lo pedimos, Señor, por todo su equipo de trabajo. Te lo pedimos, Señor, por la campaña que está iniciando. Te lo pedimos, Señor, por todos los que van a apoyar durante la campaña. Te lo pedimos, Señor, para que Dios los bendiga a todos y ayude a llegar al final exitosamente. Entonces, todas estas manifestaciones que hace el sacerdote... Creo que hablan por sí solas. Hablan por sí solas. Lo que sola. ha leído Orlando es completamente contundente. Sí. No permite establecer una interpretación que diferente o opinar o hacer comentarios al respecto, ¿no? Está bastante claro. Nuevamente, y solo para remarcar, Rodrigo, originalmente, ante el tribunal impugna el partido Movimiento Ciudadano. ¿Qué resuelve el tribunal? Confirmar la validez de la elección, la entrega de constancias y la asignación en regidurías por el principio de representación proporcional. O sea que todo esto que era válido el está procedimiento. bien, Sí, es válido. Hacemos la aclaración que se trata de un candidato del Partido Revolucionario Institucional. En coalición. Luego, ¿quién impugna lo resuelto por el tribunal? Movimiento Ciudadano en esta cadena impugnativa dice: oye, el tribunal resuelve mal. Y va ante la sala regional, toma en consideración la violación al principio, separación, iglesias-estado, toma en consideración el caudal probatorio, y ten en cuenta, como decía Orlando, que aquí no se trata de una determinancia cuantitativa, sino cualitativa, el grado de afectación por la vulneración a principios constitucionales. Eso es. Y no a cualquier principio constitucional. No a cualquiera. A uno de los pilares histórico, como decíamos al principio. Entonces, la sala regional Toluca resuelve que eso estuvo mal, y ahora es el PRI entonces el que viene a la sala superior. ¿Estoy en lo correcto? Así es.
Y todo lo que ustedes nos están comentando es precisamente con base en que llega aquí el partido, no el candidato, no quiero decir el candidato, sino en general el Partido Revolucionario Institucional a quejarse por la resolución de la Sala Regional Toluca del Tribunal. Así es, incluso el propio candidato también recurre a la sentencia de la Sala Regional Toluca, entonces también es actor, justamente promueve el recurso de reconsideración 1095. Es actor también, como dices, Orlando. Bueno, ahora, ¿cuál es la sentencia entonces de esta Sala Superior? ¿Cuál es la sentencia de la ponencia del magistrado Flavio Galván Rivera? Bueno, nada más aquí una pequeña aclaración. La sentencia es del colegiado, la ponencia o la propuesta es del magistrado Galván y aprobada por todos. Bueno. Sí, la sentencia es la que toma el colegiado y que es la que finalmente determina la mayoría de magistrados que están de acuerdo con la propuesta que hizo el magistrado Galván Rivera en este preproyecto, en este proyecto que se somete a consideración de los demás. Entonces, ¿qué es lo que propuso el magistrado Galván Rivera a los demás magistrados integrantes de esta Sala Superior? Confirmar la sentencia de la Sala Regional Toluca debido a que hubo vulneración al principio separación Estado-Iglesias. Argumentos fundamentales que tenemos, ya lo platicamos, es no nace la intervención de la Iglesia o no nace la intervención del candidato en un acto religioso, sino es esta comulgación en donde acude el partido y acude, que aquí ya es una aclaración porque hoy tratamos partido y no coalición, como hemos dicho también que está, porque la invitación fue por el Partido Revolucionario Institucional. Del candidato. Así es, y identifica plenamente al Partido Revolucionario Institucional en la invitación. Claro. Por eso es que hacemos alusión al Partido Revolucionario Institucional, además de que es el actor. Entonces, es el Partido Revolucionario Institucional, junto con su candidato, a los que van a la iglesia. Pero no nada más van a la iglesia, que ya tenemos ahí una violación, sino la iglesia responde. La iglesia viene y, bueno, ya lo que leyó Orlando. Exacto. Entonces hay una complementación el apoyo entre también. los dos, así es. Y aquí es en donde está el quickie del asunto, previo al quickie del asunto, que se lo voy a dejar a Orlando para que lo vea. A mí me gustaría dos cuestiones procesales. La primera cuestión procesal, ¿por qué es procedente ante la Sala Superior si el recurso de reconsideración es una cuestión excepcional? Tenemos en ley, establecido tanto en la Constitución como en la ley adjetiva, que las sentencias tanto de las salas regionales como de la Sala Superior son definitivas e inatacables. A excepción las de salas regionales, cuando exista, según previsto expresamente en la ley, una inaplicación de una norma por considerarla contraria al texto constitucional. Aquí saltamos rápidamente y llegamos al punto en el que la sala ha ampliado este supuesto proceder y tenemos la vulneración a principios constitucionales y tenemos también la interpretación directa de artículos constitucionales. Aquí se interpretó directamente el artículo 24, 130, y nosotros también traemos a colación el 40 recién reformado hace unos años, en donde estableció que México es una república laica. Estas cuestiones de procedimiento nos permitieron entrar y analizar la sentencia Sala Regional. Así es, ya por cuanto hace al fondo, el argumento principal tanto del Partido Revolucionario Institucional como del candidato es justamente que en el caso no se acreditaba la determinancia para poder dilucidar que esta vulneración al principio de laicidad había sido de tal magnitud para llevar o tener como consecuencia la nulidad de la elección. Sin embargo, en el proyecto aprobado por la mayoría, por los integrantes de esta Sala Superior, determinan que toda vez de que se trata de un principio fundamental, pilar, como lo decía también usted, Carlos, fundamental del Estado mexicano, que por sí mismo, con todo el contexto que ya hemos platicado a lo largo de esta entrevista, hacen que sea determinante en su aspecto cualitativo para efecto de declarar la nulidad de la elección. Eso es. ¿Qué determinan los magistrados el día de ayer, Rodrigo? Los magistrados el día de ayer llegaron a la conclusión de que fue correcta la determinación de Sala Regional, que es nulo el procedimiento electoral, así es, confirman la sentencia en la cual se declaró la nulidad de la Sala Regional, confirman que actuó conforme a derecho la Sala Regional, que no asiste razón al Partido Revolucionario Institucional, que no importa que no haya habido reiteración, que no importa que sea un solo acto, que no importa que esté lejano de la jornada electoral, que haya sido al inicio de la campaña, porque es un acto, utilizaré palabras de algunos magistrados, que irradia, afecta todo el procedimiento, porque en su origen estuvo viciado
y como decíamos, no podemos en cantidad, en números, cuantitativamente no podemos medirlo, pero cualitativamente, por esta violación a este principio histórico, a este principio constitucional, pilar fundamental de la democracia mexicana, pilar fundamental de la República Mexicana, tan es así que, insisto, está en el artículo 40, que somos una república, entre otras características, laica. No podemos permitir la intervención ni de la Iglesia en el Estado, ni del Estado ni de la Iglesia. Y tampoco podemos permitir que actos religiosos, cualquiera que sea esta la manifestación, sean utilizados con fines políticos o fines político-electorales. Trátese de la Iglesia que se trate, ¿verdad? Así es, y aquí nada más, esto nos lleva a que no importa si son muchos o son pocos, sino en cada caso se tiene que valorar para ver la afectación. Y aquí insisto, como hubo reciprocidad, por una parte el candidato, los candidatos de la planilla, el partido, y por otra parte la Iglesia que responde, nos lleva a una clara violación. A la conclusión a la que se llegó. Así es. Muchísimas gracias, señores, por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, Rodrigo. Al contrario, Carlos, un placer como siempre. Qué gusto estar contigo. Espero que nos sigamos viendo por acá. Claro que sí. Que estemos aquí. Por supuesto que y, sí. pues un saludo a todos los que nos están escuchando. Y ya saben, estamos aquí para servir con la democracia, al servicio del pueblo de México. Y los magistrados de la Sala Superior, una vez más, cumpliendo con su responsabilidad constitucional. No importa que sea vísperas de Navidad, vísperas de Año Nuevo, no importa dónde sea, y lo hemos platicado. Cumpliendo su deber constitucional aquí, al pie del cañón, siempre. Así es, Rodrigo. Muchas gracias. Orlando, Con igualmente, muchas gracias. Con el placer de saludarlo, Carlos, y un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Nuestro saludo también y nuestro agradecimiento a nuestro ingeniero Rodrigo Martínez. A ti que nos escuchas, por tu paciencia, muchas felicidades. El tema esta mañana reitera el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la laicidad del Estado mexicano. Rodrigo Quesada Gonce, muchas gracias. Orlando Benítez Soriano, también muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Muy buenos días.